cantidad de abortos por año. Sí. Una consulta, el sector privado, en el caso de que el aborto esté blanqueado porque, digamos, es punible o porque vino con una complicación post-aborto clandestino, ¿tiene obligación de informarlo o no hay ninguna legislación al respecto? No hay. Sí, hay uno de los tratados, esto que nombramos, una de las conferencias que hace todo un apartado sobre las estadísticas en términos de la salud de la mujer que deben incorporarse. Pero como dato general, hay una ley que es de enfermedades de denuncia obligatoria en la Argentina, tampoco la informa. Con lo cual, los que estudian medicina o enfermería saben que hay enfermedades de denuncia obligatoria. Bueno, la tasa de denuncia es bajísima y es una ley que dice, bueno, de denuncia obligatoria. Ya terminamos discutiendo el tema de legalidad y legitimidad, así que vamos a retomar eso. Pero bueno, estos son datos más conocidos, ¿no? No quiero subestimarlos porque son de nuestro país justo, pero digamos, en líneas generales, igual está puesto ahí en la bibliografía también para que lo vean. Miren, vamos a este resumen que me parece interesante, aparte tiene un fundamento bibliográfico bastante importante. La mortalidad materna relacionada con la maternidad implica una cuestión de discriminación de género y su incidencia tiene relación inversa con el nivel socioeconómico educativo de la mujer y de su grupo familiar. En Latinoamérica y Caribe, 3 países comparten al aborto inseguro como causa de 1/3 de las muertes maternas: Argentina, Jamaica y Trinidad y Tobago. 2/3 de las camas de ginecología de los hospitales públicos en Argentina están ocupadas por mujeres que sufren complicaciones de aborto. 2/3. Son 80.000 casos de abortos complicados por año. De los 24.000 casos anuales que se atienden en Buenos Aires, el 40% es en mujeres de 15 y 24 años. El impacto del aborto clandestino es impresionante. Fíjense, Sudamérica, ¿no? Entre rojo y amarillo, el verde solamente es fíjense, Brasil. Bueno, explica un poco cómo le fue a Bolsonaro con Brasil, ¿no? Bueno, un comentario muy cortito sobre los trabajadores de salud que vale la pena, sobre todo para los que trabajan en eso. En términos generales, todos los trabajadores de salud reproducimos una organización que se describe más o menos como queja-conducta. Hay 0 responsabilidad para un trabajador y una trabajadora de salud hoy en día en el seguimiento de una persona. La persona viene, hace una consulta, uno le dice algo y lo que pasó cuando cerró la puerta del consultorio, nadie nos pide que rindamos una sola cuenta por eso. Un sistema basado en ese sistema modelo queja-conducta tiene pocas posibilidades de tener, primero, un vínculo con la persona y en segundo, un seguimiento que permita disminuir, por ejemplo, las complicaciones en el tema del aborto clandestino. La posibilidad de hacer consejería pre y post-aborto en un modelo queja-conducta casi no existe, porque además la propia ciudadanía está acostumbrada y legitima este tipo de sistema. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la anticoncepción? ¿Qué pasa con el tema de la planificación familiar? ¿Qué pasa con el tema de la discusión sobre la información y la educación? No forma parte, o sea, nadie saca un turno para que le digan, vengo a que me dé información sobre mis derechos como mujer. Vengo a que me dé información sobre cómo yo puedo. La gente vaya y dice, bueno, yo quiero una pastilla, en líneas generales, ¿no? Pero ese modelo hace que sea muy difícil incorporar en las políticas públicas, en términos de la práctica concreta, una lógica de cuidado de la salud de la mujer en términos reproductivos, sino más bien uno responde ante la demanda. Eso se asocia, digamos, a una lógica que es de nuestro concepto, un modelo biomédico, modelo médico hegemónico, no importa, pero básicamente es que la práctica, sobre todo del médico, pero ya de casi todas las prácticas de salud, se asocia a un consumo, no se asocia a un cuidado de la salud. Quiero decir, uno aprende a diagnosticar determinadas cantidades de síntomas y enfermedades para brindar determinada cantidad de consumos. En esa lógica la prevención no existe porque no hay consumo. Y la promoción menos aún. Pero pasa también, esto como que no es una cuestión de culpa de los profesionales que somos malos, es todo un modelo que está socialmente instaurado, donde por ejemplo las personas van a un médico, van a una médica, los revisa, les habla, les da consejos preventivos, sale y dice, no me dio nada, ¿no? Bueno, este modelo está instalado, entonces es un modelo que dificulta seriamente,
Porque el término de la palabra de promoción y prevención está hipercargado de significantes, todo el mundo lo levanta, pero casi nadie lo hace. Porque además, en un modelo queja-conducta, que tenés 30 pacientes para ver en un ratito, la verdad que, qué sé yo, use preservativo, saludos, no sé, es una cosita que le decís al pasar, ¿está bien? Entonces, esto pasa que, digamos, ¿por qué se dificultan las políticas de cuidado en términos de salud reproductiva? Porque el modelo no ayuda a que eso forme parte. Aparte también en términos económicos, uno hace, no fui yo, no. En términos económicos, también para el propio ejercicio de la profesión, si uno se dedica a hacer una especialidad que tiene algún método diagnóstico o que tiene alguna práctica quirúrgica, le va a ir mucho mejor que aquel que haga una práctica clínica donde, por ejemplo, su práctica está cargada de cuestiones preventivas y promocionales. Entonces, el modelo fomenta que la propia práctica se centre en otras cosas, no en la prevención. Y además hay dos características muy especiales del trabajador de salud, que es una de las únicas profesiones, trabajos donde el trabajador puede poner en juego sus creencias. Puede poner en juego sus creencias y puede decir, yo esto no lo hago, yo esto lo hago. Nosotros decimos, por ejemplo, pongamos un trabajador de Ford que está, no, yo hice los autos de verde, no los pinto, porque yo soy de Olimpo y eso de Villamitre, no los pinto, y después venga, pase a cobrar su indemnización. Acá uno dice, es una comparación, no me maten, pero digo, acá uno dice, yo soy un objetor de conciencia, si no hace nadie acá una interrupción legal de embarazo, a mí no me importa, porque yo no tengo... Uno pone en juego sus creencias y el propio sistema las entiende, las incorpora y forman parte. Está mal, no en sí, pero lo que estoy trayendo a discusión es que el modelo de la práctica hace que desarrollar políticas preventivas de largo plazo y promociones se haga muy difícil. Y lo mismo los niveles de autonomía que tiene el trabajo. Nadie controla a un trabajador de la salud cuando cierra la puerta del consultorio, lo que dice y lo que no dice. Entonces, los niveles de autonomía que tiene... Yo atiendo a una persona y digo que le hice prevención, pero ¿quién sabe qué hice adentro? Nadie puede estar en ese... Los niveles de autonomía que tienen son muy importantes y la capacidad del Estado para controlar la práctica es muy compleja y hasta sería discutible si es deseable, pero estoy describiendo un hecho que hace que se explique por qué en gran parte del país, teniendo los recursos, durante 12 años tuvimos un plan de cobertura en términos de anticoncepción impresionante. Ahora, más allá de eso, no lograba perforar determinada barrera de cobertura. Y atrás de ese, o sea, no es que no había recursos, se tiran hoy anticonceptivos, se tiran hoy preservativos. Lo que no hay es una práctica que incorpore eso, que es un gran problema en el tema del aborto clandestino. Porque yo lo voy a decir después, pero no el embarazo no planificado y el aborto clandestino es la misma moneda. Que si nosotros tenemos que trabajar con tanta fuerza para que sea legal, gratuito y seguro la ILE, pero como que podamos planificar o evitar los embarazos no planificados. Bueno, nada, no me voy a repetir. Legalidad y legitimidad. ¿Tengo tiempo para terminar con esto? ¿Sí? Miren, esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque habla del futuro de la discusión en términos del aborto. Fíjense el ejemplo que traje yo, que tiene que ver con el aborto por causales, el aborto legal en la Argentina, ¿no? Hay una orden de la Corte Suprema de Justicia, quiero decir, una orden. Hay además un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación que hay que cumplir, es mandatorio. Quiero decir, la Corte Suprema no es alguien que opina, es alguien que manda, si no uno va preso. ¿Cuánto hace? El 2012, el fallo FAL, ¿verdad? ¿Y del protocolo? 2015. Hay 8 jurisdicciones que no tienen nada. Nada, no un poquito. 7 tienen un poquito, 10 tienen. Entonces, el concepto de legalidad y legitimidad lo traigo porque hay una mirada simplona del tema de la legalización de la interrupción del embarazo. Nos parece que llegamos a algún lugar y se termina. No se termina nada. Yo lo voy a demostrar ahora con lo que sigue. Hay un autor que nosotros leemos mucho y que recomiendo, que se llama Mario Testa, que dice que la Argentina es un cementerio de leyes. Está todo legislado. El tema es que cuando uno legisla algo que tiene mucho consenso social, es fácil, porque se cumple. Un ejemplo es la ley de ambientes libres de humo. Si la hubieran hecho hace 20 años, bueno, si la hubieran hecho hace 40 años, no la cumple nadie. Porque no tiene cero legitimidad.
Ahora, cuando se hace la ley, en realidad la ley legaliza algo que ya era legítimo en el reclamo de las personas. Está legislando un comportamiento que estaba siendo parte de la vida social. Entonces, las leyes necesitan legitimidad. Lo interesante de la campaña por el aborto es que viene construyendo con mucha fuerza legitimidad. O sea, la ley no va a llegar sin legitimidad, pero seguramente, como vamos a ver algunos ejemplos, no es algo de molde. Ninguna ley es de molde. Entonces, acá hay una discusión muy importante en términos de las políticas públicas en salud, porque la legalización, se atentan contra mí, tampoco lo llego, ¿no? La legalización no va a terminar nada, y lo decía yo al inicio cuando hablábamos de la historia, no tiene un fin la discusión del aborto, porque tiene una tensión implícita, porque hay una definición sobre la vida y la muerte en esa discusión. No nos vamos a poner de acuerdo, y saben que está bien. Va a haber que convivir con esas tensiones y va a haber que ir dando esas discusiones en cada momento para poder sostener los derechos que nosotros entendemos que se deben conquistar. Fíjense, hay una disociación fuerte entre lo que es la legitimidad social y la legalidad normativa. Esa fuerte desigualdad hoy se expresa ante la decisión de abortar. Entonces, esa disociación entre legitimidad social y legalidad normativa va a ir dándose, discutiéndose en el Congreso, esperemos que no muchas discusiones más, pero no va a terminar nunca en ese proceso, menos con la ley. Yo acá les traje este documental que está en Netflix. ¿Lo vieron? Bueno, caso Roe. Digamos, como lo van a ver en la peli, no digo en cuál, sino no anticipo, pero hay clínicas de Estados Unidos que tienen vidrios blindados y los médicos y las médicas entran con chaleco antibala. No digo esto, no estoy diciendo ninguna exageración, es así. Entonces quiero decir, esto de legalidad y legitimidad, hay cientos de cosas legales. Por ejemplo, el fallo FAL, y no se aplica. ¿Qué decíamos hoy que también era legal? La denuncia obligatoria. La denuncia obligatoria. Son los hospitales, son lugares que uno diría, che, qué bueno, son un hospital que hace... No denuncian esa enfermedad de denuncia obligatoria. Entonces, ahí hay una cosa. ¿Se acuerdan de...? Bueno, acá yo puse un comentario que es la idea, esa idea tilinga, diría Jaureche, de que en los países civilizados, desarrollados, las discusiones son más prolijas y qué sé yo. La verdad que la discusión del aborto, algunos autores en Estados Unidos la están planteando como la nueva guerra religiosa. En términos hipercomplejos, insisto, profesionales de salud que van con chaleco antibalas a trabajar. Hay personas asesinadas por eso, y digo, es algo real. Entonces, no es prolijo, es un conflicto que no tiene resolución, pero en términos de movimiento social que lo impulsa, hay que poder entender esto para saber que con la legalidad es un paso enorme, importantísimo, histórico, pero no se termina. ¿Se acuerdan? Bueno, acá les traje algo que también sigue estando vigente, que es la disputa por el cuerpo de la mujer gestante. Eso sigue estando en disputa. Hay una peli interesantísima en Brasil que es un documental, una historia de Severina, una persona que tenía un feto anencefálico, que estaba ya para operarse, fue bastante público, para hacer la interrupción del embarazo, y la Corte Federal de Estados Unidos lo evita, o sea, la saca de la internación, la manda a la casa, tiene un parto y tiene que enterrar a ese niño, digamos, ¿no? Y lo que estaba en disputa ahí era el control del cuerpo gestante de la mujer. Y por eso, digamos, hay que tener bien en claro cómo se construyó la discusión del aborto para entender lo complejo que está en juego con el tema de la ILE y en términos de salud pública, lo que significa el aborto clandestino y la ILE. ¿Se acuerdan de esta peli? Club de los Desahuciados. Bueno, interesantísimo muestra de discusión entre legalidad y legitimidad. Fueron las propias organizaciones de personas con VIH que modificaron los protocolos de tratamiento que habían sido instaurados legalmente y que solo beneficiaban a los laboratorios. Ellos hicieron una organización social, un movimiento social, y lograron instaurar una legalidad que dé cuenta de una legitimidad que ellos habían construido, no iban al hospital. ¿Se acuerdan de la peli? Se trataban fuera de eso. La discusión entre legalidad y legitimidad es ese proceso, ¿no? No puede haber una ley fría que no tenga nada que ver con lo que pasa en lo social, como tampoco puede las leyes no dar cuenta de lo que pasa en términos de movilización social con temas tan sensibles. A modo de cierre, termino con esto. ¿Me da el tiempo? Son tips que yo fui pensando para dejarlos y que los pensemos entre todos, pero pensar el aborto de la mano del acceso a la anticoncepción y la información. No es una discusión distinta, no es es lo mismo.
Es lo mismo. Pensar el problema como una relación de embarazo no planeado, aborto clandestino y pobreza, y aborto clandestino y mujeres jóvenes. Ese es el problema. No es aborto clandestino. No se resuelve ahí solo la crudeza del problema. Y no se puede, en esto voy, no se puede atender unos sin los otros. Y hay una incongruencia que tenemos que poner en claro. No se puede estar a favor de la interrupción legal del embarazo y una política reproductiva amplia e integral y importarnos un cuerno que la gente no tenga trabajo, que no tenga para comer. No se nos cierra. Digamos, en esto que pasó con la interrupción del embarazo, donde transversalmente los políticos, las mujeres de distintos partidos y hombres votaban la interrupción legal del embarazo, lo cual subrayo, está bien, pero hay una contradicción inherente. Es una de las principales causas que describe la red de acceso gratuito al aborto, es el tema de la pobreza y de la carencia en términos económicos y sociales para poder sostener la familia con el nuevo integrante, con lo cual con pobreza tampoco tiene sentido de discutir exclusivamente la ley. ¿Se entiende ahí? No digo que vamos a solucionar la pobreza con una ley, pero lo que quiero decir es que no podemos tener una capacidad interpretativa en términos que los derechos de las mujeres para abortar, en términos legales y demás, pero importarnos un cuerno en lo que le pasa en términos económicos y laborales. No existe. Es una discusión falsa esa. No hay derechos parciales. No se lee la Carta de Derechos Humanos con aquellos que nos parecen más piola, más problemas del momento. Bueno, la principal, aparte, digamos, en esto también lo digo siempre, pero me parece tan gráfico, la principal política de salud es la alimentación y el trabajo. Porque la persona se puede hacer una interrupción legal del embarazo, pero si no come se va a morir a los tiempos de una neumonía, se va a morir al tiempo de una deshidratación, con lo cual, en términos de la mortalidad de mujeres, no cambia mucho. No hay salud de la mujer sin estos condicionantes básicos. La reducción de los niveles de embarazo no planeado, digamos, es una cascada positiva, digamos, no importa. Lo que les quiero decir como resumen es, sería importante que se lleven como concepto que la construcción del aborto clandestino en términos de salud pública tiene una magnitud selectiva, además de importante. Se mueren más las mujeres jóvenes, se mueren más los pobres, se mueren más en países en desarrollo, pero además las complicaciones, el acceso hospitalario, la incapacidad de poder aportar y aprovechar lo que esas mujeres hubieran dado para el país, son todas cuestiones centrales que hacen del aborto clandestino un problema priorizado y de la ILE una política de salud integral. Ojalá les pueda servir para ver alguna portita, leer alguna bibliografía, ver una peli y les haya aportado un poquito para robustecer su idea. Gracias. Agradecemos a todas, todes y por venir, y a Diego Palomo por la presentación. Hay 10 minutos si quieren hacer algún aporte. Chiques, los que no se pudieron anotar a la entrada y pasar el presente lo pueden hacer ahora. Y un aviso muy importante, que el próximo encuentro, que estaba pactado para el 22 de octubre, pasa para el 24, miércoles 24 de octubre, acá a la misma hora. Y ya actualizamos el cronograma en Drive. Y bueno, saben que pueden ver toda la bibliografía en Drive también de los encuentros. Y bueno, cualquier duda, recomendación que tengan, nos pueden escribir a las redes. ¿Alguien quiere hacer un aporte, pregunta ya? Sí. A ver. Sí. Sí,